Antes de funcionar con el modo de curva, vamos a volver al modo básico para realizar unos ajustes muy sencillos. Hay una zona aquí de clipado en las zona de oscuras y voy a moverlo para poder eliminar un poquito el clipado. Ya está. El cambio es un cambio mínimo, se ha modificado en la zona de negros. La exposición, puesto que es un contraluz, no la debo de tocar demasiado. Hay un detalle interesante en cámara RAW que también se nos da en algunas herramientas de Photoshop, y es la posibilidad de, pulsando el botón alternativa, poder realizar los ajustes viendo dónde saltan los clipados, los recortes de la imagen. En el caso aquí del negro, vemos como esas zonas amarillas se intensifican mucho. Si encendemos las alarmas para comprobar, vemos que efectivamente hay una alarma de roja, que es sobreexposición entre las figuras debido a la intensidad del sol en esa parte. Una vez que he hecho esa pequeña modificación en el módulo básico, es entrar en la zona de curvas y recordemos, este botón nos permite utilizar la curva con el modo automático, el modo estandarizado con puntos de anclaje. Aquí tenemos unos preajustes a medida, contrastes más fuertes. Voy a dejar en esta curva S con un contraste un poquito más fuerte, y en la gama de colores, rojos hacia la zona de las sombras, rojo hacia la zona de las luces. Y al contrario, bajaríamos en verde hacia la zona de las luces, y si quisiéramos verde hacia la zona de las sombras, con esto pondríamos verde en la zona de las sombras. Igualmente aquí, este sería la curva, lo que hay debajo es la curva que corresponde al color verde, y si moviéramos hacia arriba estaríamos incrementando el verde en la zona de las sombras, y aquí incrementaríamos en magenta el opuesto hacia la zona de las luces, es decir, en este lado luces, sombras y sus colores correspondientes. Si quiero intensificar el azul hacia la zona de las luces, tendría que moverme aquí en este sentido y aumentar el tono azul en la zona de las luces. Bueno, una vez cierro aquí, el icono del ojo ya lo tengo, veo perfectamente el antes y el después, aquí también el pequeño contraste, y podríamos entrar en la carpeta de detalle, donde tenemos el enfoque, que es como una especie de paso alto que siempre es recomendable, independientemente de que Cámara RAW lo esté indicando aquí, de que nos vayamos al 100% del tamaño de la imagen para poder efectivamente ver cómo el detalle funciona. La reducción de ruido podemos darlo dependiendo del ISO que se ha utilizado, un 400. Vamos a darle una intensidad de más o menos el 50%, normalmente no se debe llevar a mucho más, puede ser una buena idea. Y en cuanto a la reducción del color, dependiendo de las aberraciones que podamos tener, ampliando la imagen un poco más, podemos intentar ver si hay una serie de aberraciones. Hay algunas, no son excesivas, y en esta imagen, como es un contraluz, tampoco nos preocupa mucho porque son mucho más complicadas de ver. Encajo de nuevo en pantalla las siguientes imágenes que todavía no tengo el retoque realizado, las tengo todavía con los iconos sin hacer nada, pero las vamos a utilizar de la primera como contenedor del resto. Cierro la ventana detalle o abro la siguiente según tenga mi panel. Tengo panel único, con lo cual al tener panel único puedo perfectamente abrir y la siguiente se me va a cerrar. Aquí tengo los mezcladores de canales. En el caso de los verdes, que no se contemplan demasiado aquí, pero por ejemplo en los rojos sí puedo hacer variaciones de tono, saturación y luminancia, haciendo modificaciones en los rojos y intensificando o reduciendo en qué cantidad quiero que. Aquí lo vemos en la camiseta de la persona. Como es rojo, vemos que el efecto de la luminancia del canal rojo está funcionando, y aquí vemos cómo ese rojo puede ser más intenso. Respecto a la división de tonos, es bastante significativa porque nos mueve iluminaciones o sombras, es decir, la zona del cielo, que es la zona de iluminaciones, donde podríamos aumentar la saturación al nivel que consideremos, y
modificar el tono, es decir, en qué gama nos estaríamos moviendo. Aquí estamos en el verde, aquí estamos en las zonas rojas, y esta saturación y este equilibrio son los que van a modificar.